Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, todos los lunes. Aquí con nosotros son las 6:04 de la tarde y es lunes 12 de octubre antes de comenzar la entrevista de hoy. Rico feriado, por cierto. Mañana tendremos el post partido de la selección ecuatoriana aquí en Análisis en tiempos de coronavirus con los mejores expertos para hacer el mejor post partido que les podemos ofrecer. Nada de estar poniendo en las radios deportivas, que ustedes ya saben, ponen 106.5 y tienen el mejor post partido. El día de hoy vamos a tener un invitado muy importante que, por supuesto, se llama Jorge León, pero antes de eso les recuerdo que Análisis en tiempos de coronavirus llega gracias al oficio del UTEC. En la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, tenemos un firme compromiso con la excelencia. Ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continua. Hemos formado muchos líderes que hoy, desde la empresa público-privada y desde el emprendimiento, generan desarrollo en el país y en el mundo. Visítanos en www.utec.edu.es. UTEC, poder lograrlo. Como dije, estamos con Jorge León, que es estratega político y consultor en la comunicación. Jorge, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Mi querido Ricardo, gracias a ti y gracias a todos los amables oyentes de Radio Fuego que nos premian con su sintonía o con su amable sintonía, Ricardo. Gusto de atenderte y nada, el privilegiado soy yo de poder compartir contigo estos momentos dentro de la cabina o de lo que se llamaría en tiempos de coronavirus cabina, ¿no? Antes hubieses tenido este programa dentro del mismo espacio radial, hoy probablemente estés dentro de la oficina o desde algún espacio de tu hogar, pero bueno, lo digital justamente llegó para eso. Así es. Jorge, gracias por estar aquí. Me gustaría empezar la entrevista. Hoy día me tomé la molestia, que al final no fue una molestia, fue un placer, pero una charla que tú diste en Quevedo, un TEDx Quevedo, que diste pues tus opiniones principalmente sobre lo que es tu escuela de formación política del Ecuador, la primera en Ecuador y Latinoamérica, por cierto. Tú eres creador y fundador. Diste bastantes puntos sobre cómo creaste esto, por supuesto. Comenzaste en el año 2007, como tú dijiste, viste la boleta electoral, y dijiste, hay demasiada gente de la farándula, que no se ofenda a la gente de la farándula, hay que ser sincero, la gente de la farándula, en su mayoría, para no generalizar, probablemente no está preparada para hacer política ecuatoriana. Y tú dijiste, no puede ser. Ahí comenzó el cambio. ¿Cuándo tú viste que, por así decirlo, desde qué año, para empezar esta conversación, se envileció la política ecuatoriana y se convirtió en algo poco serio o de mala entraña? Bueno, creo que la pregunta es interesantísima, mi querido Ricardo, y te agradezco muchísimo por haber revisado la intervención en este programa TED que tuve la oportunidad de acudir. Gratos, obviamente, compartir también panel con expertos de la talla de Eduardo Reynoso y, en fin, una serie de ecuatorianos que cuando nos reunimos todos dijimos, wow, no sabíamos que había tanto talento en el país junto y que absolutamente todos teníamos el mismo principio. Pero creo que para ir respondiendo un poco la pregunta que tú planteabas, mi querido Ricardo, es creo un mal endémico que tiene la sociedad ecuatoriana, porque conforme se ha ido desarrollando, este mismo mal se ha venido acrecentando, se ha venido disminuyendo, pero nunca se ha ido. Es decir, gente que no está preparada llega a un curul, llega a una asamblea o llega a un espacio de poder, y cuando llega a un espacio de poder no sabe absolutamente nada que hacer. Hoy por hoy, si bien es cierto, se están atomizando este tipo de prácticas en donde vemos lo que hoy tienes en las encuestas. Algunas marcan 60, 65%, otras marcan 70%, de indecisión de candidatos, prácticamente de indecisión sobre quién puede ser su candidato, quién sería su candidato a 4 meses y medio de tener una elección, Ricardo. Cosa antes nunca vista en el país, cosa antes nunca vista en el sistema electoral ecuatoriano, pero que sin duda responde a este desencantamiento que se tiene en la ciudadanía, en donde estos casos de corrupción que hemos escuchado todos y a más de uno nos ha molestado, hemos caído en cuenta y nos molesta que gente completamente sin escrúpulos, descalificada, sin tener las acreditaciones pertinentes, cumplan mañana o más adelante un espacio, ¿no? Y cada elección, cada 2 años, ya sea, te digo, cada 2 años, entendiendo que las elecciones seccionales se vienen después de la del 2021 en 2 años. En 2023 volveremos a tener gente con la cual nos volvamos a encontrar y que este mal
no solamente aqueja al Ecuador, sino que aqueja al mundo entero. No solamente en Ecuador ocurre que gente que no está preparada quiere optar, independientemente si es gente de farándula o si es gente del deporte. No estamos aquí para discriminar absolutamente a nadie. Gozamos absolutamente todos en nuestra Carta Magna de tener estos derechos de poder participar, de ser elegidos y de que nos elijan, pero que al final de cuentas el ocupar un espacio en la función pública, ocupar un espacio de administración pública, manejar los recursos del Estado, debe ser un compromiso mucho más grande, debe ser un compromiso mayor, mi querido Ricardo, en donde al final de cuentas, después del 2007, mi trabajo, porque no es una lucha, para mí es un honor seguir fortaleciendo la democracia, seguir construyendo congresos, seguir construyendo escuelas de formación política, proyectos que realmente fortalezcan a la democracia y la participación, pero una participación capacitada, que seas capaz de sacar estos recursos adelante que tiene el Ecuador. Yo sigo siendo de los creyentes que Ecuador es un país ampliamente bendecido, que tenemos absolutamente todo para ser potencia mundial, aunque para algunos le parezca loco, aunque para algunos le parezca trillado, aunque para algunos le parezca utópico lo que estoy diciendo, pero tenemos absolutamente todo y de todo, ¿no? Desde la gastronomía, en donde tenemos ejemplos claros de cómo se puede hacer una marca país, se puede explotar absolutamente la gastronomía, como por ejemplo nuestro hermano vecino del Perú, en donde su gastronomía está posicionada a nivel mundial, ¿no? Tenemos casos como Costa Rica, tenemos casos como Puerto Rico, que viven única y exclusivamente del turismo. Y no me vas a decir, Ricardo, que Ecuador no tiene unas playas hermosas, no tiene una Amazonía hermosa, no tiene una serranía o una sierra, ya sea central o ya sea Sierra Norte, una Amazonía maravillosa, en donde tranquilamente con un turismo sostenible o sustentable podríamos sacar provecho de esto, mi querido Ricardo. Entonces, te he citado esos ejemplos porque tenemos un montón, ¿no? Desde el mismo petróleo que todavía lo explotamos, pero que no está ni siquiera pasado a crudo, no está procesado nuestro petróleo, hasta minería, que tenemos la mayor cantidad de minerales para explotar en el mundo entero, Ricardo. Y que a diferencia de países como Chile, que solamente tienen cobre, de Bolivia, que tiene mercurio, cobre y oro, nosotros tenemos oro, plata, zinc, mercurio, de los minerales que en este momento se me vienen a la mente, pero tenemos un montón para explotarlos, pero que obviamente se los explote de manera responsable y que mañana más adelante esos recursos también se queden en el Estado ecuatoriano. Liderar o morir se llama la charla de Jorge León, la pueden escuchar en YouTube. Fantástica charla de 16 minutos. Me gustaría insistir con el tema político. Como dije previamente, tú eres creador y fundador de la primera escuela de formación política del Ecuador y Latinoamérica. No te voy a preguntar dónde, no te voy a preguntar cuándo ni cómo, sino por qué. ¿Por qué esta escuela? ¿Qué es lo que debe tener? Tú hablaste en esa charla y me remito a esta porque realmente dejaste las cosas muy claras. Hablaste de la entraña que tienen varios políticos ecuatorianos, que probablemente los de arriba o los que ocupan varias carteras ministeriales o puestos importantes de la política pública, no saben nada. Por ende, tú propusiste una nueva clase, una nueva generación, sangre nueva. ¿Cómo se califica a un político como capacitado? ¿Qué es lo que tu escuela de formación política le va a proveer a esa nueva generación de políticos para que sean calificados y para que difieran de esta actual clase política ecuatoriana? Primero que entiendan que la política como parte de sus significados o de su alma mater es el arte de servir, el arte de hacer posible las cosas, ¿verdad? Segundo, que entiendas que tiene 4 ejes, para mí los principales, y te digo para mí los principales porque son un montón, ¿no? En este caso es que tú entiendas la economía, porque a través de una buena política pública económica puedes solucionar la vida de millones de ecuatorianos, como así no puedes destruir la vida de millones de ecuatorianos con una mala política pública con respecto al económico. Que entiendas la historia política, porque quien no conoce su historia, dice el viejo conocido refrán, que está condenada a repetirla. Sí. Y esto no se trata absolutamente de no ver hacia atrás. Veamos hacia atrás, pero veamos hacia atrás absolutamente para no cometer los mismos errores o que no estén los mismos de siempre gobernándonos mañana o más adelante. Que entiendas lo importante que es hoy por hoy la comunicación desde todos sus ejes, y para mí la comunicación, vengo de las ciencias de la comunicación, es un eje transversal, es un eje que absolutamente te puede mañana más adelante catapultar, y hoy las redes sociales te muestran aquello. Tú en red social puedes ser
mañana el influencer más grande que tenga el país, como puede ser la persona más querida o la persona más odiada, inmediatamente o en cuestión completamente de segundos. Y el último eje es el eje de liderazgo, ¿no? Desde este liderazgo que habla de un liderazgo mucho más participativo, no el liderazgo clásico de recibir una orden de alguien o de un cacique para así mañana o más adelante cumplir los intereses del cacique y no más bien de ciertas agrupaciones. Bajo esos 4 ejes, esta escuela de formación política se forma. Te insisto, hay muchos más ejes a los cuales podríamos abarcar y que incluso por último, hoy por hoy que estoy cursando un máster en políticas públicas, podría decirte que el quinto eje podría ser la política pública. Transformar absolutamente todo, desde lo social, lo productivo, lo económico, lo judicial, desde la política pública, desde este nuevo concepto de valor público que tienen que tener no solamente los candidatos políticos, no solamente los candidatos que mañana vayan a estar en un puesto de gobierno, sino también las entidades que mañana tú puedas valorar de manera positiva o negativa a un municipio y no solamente al alcalde de aquel municipio o a la alcaldesa de aquel municipio, sino que lo comprendas como tal y que esta política pública, independientemente si viene de una corriente de izquierda o de derecha, termine realmente solucionando los problemas de los ciudadanos, que es lo que hoy la gente quiere, mi querido Ricardo. No quiere absolutamente saber si venimos de corrientes de derecha o tiene que entrar una corriente de derecha porque es lo que está moviendo la región latinoamericana o está moviendo en la región se está moviendo la corriente de izquierda. Eso al ciudadano ecuatoriano hoy por hoy, según lo que muestran las encuestas, no nos interesa. No le prestamos absolutamente ningún tipo de interés o, como decimos coloquialmente, no le paramos bola a eso, sino que buscamos prácticamente soluciones. Y hoy, enmarcadas en COVID, buscamos gente que mejore el sistema de salud pública. Y si mañana un candidato o candidata o candidatura te va a presentar cómo va a mejorar el sistema de salud pública, que te cuente cómo lo va a hacer. Si eso te va a terminar costando más a ti o si tú realmente vas a ir a la red de salud pública o vas a preferir ir a la red de salud privada. No tiene nada de malo que tú escojas, pero que sean tan buenas que tú mañana más adelante el problema que tengas es decir, me voy a la pública que no me cuesta nada o me voy a la privada porque yo tengo para pagar la privada. Como tal. Y no tengamos los problemas ahora de que no hay medicina, no hay atención, la medicina que llega con casos de corrupción, llega con sobreprecios, en fin, un sinnúmero de cosas que desde esta Escuela de Formación Política queremos y estamos traccionando, como el ejemplo que puse en esta charla de Liderar a Morir, ¿no? Como el ejemplo de la gotita en la roca. Poco a poco, paso a paso, vamos a ir rompiendo, vamos a ir dinamitando y rompiendo todas las estructuras, porque también las organizaciones políticas, y me hago completamente responsable de aquello y de lo que voy a comentarte, me quiero Ricardo, sufren de un cacicazgo, ¿no? Como bien lo mencionabas tú. Se hace lo que el líder mayor de la organización política dice, pero no se construye un camino o una serie de liderazgos en donde mañana o más adelante el dolor de cabeza tiene que ser para esa estructura partidista, decir, oye, tenemos tantos candidatos buenos que no sabemos y que es injusto colocar ante este sistema o ante esta regulación que trae hoy por hoy el Código de la Democracia, de saber si va primero un hombre, va primero una mujer, sino que todos sean completamente buenos y que tengamos proyectos que permitan construir y devolverle esa credibilidad que hoy por hoy la clase política no la tiene y que, claro está, es un estigma para quienes quieren involucrarse hoy en política. Si yo soy joven mañana más adelante, ya corro con cierta desventaja, por así decirlo, porque la gente cree que yo voy a involucrarme en la política o para tener algún negociado o porque me puso mi papá, mi amigo, mi hermano, mi cuñado, mi primo, que son los dueños del movimiento de la organización política. Entonces, esta escuela busca romper ese esquema, busca romper ese paradigma del cual hemos tenido, lo vamos logrando, vamos consolidando igual de a poco el proyecto y desde ahí pues se desencadenan una serie de capacitaciones como las de gobernar de carácter digital que mostramos y presentamos también para el público, mi querido Ricardo. Así es, Jorge. Con estas bases, como tú dijiste, apenas con estas bases, ahí tú puedes comenzar a hablar de cortar abusos de poder, especulado, corrupción, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, al menos en esta actualidad y por lo que está viviendo el país, hace 30 o 40 años se robaba igual que ahora, o un poquito menos, pero se robaba. Yo no tengo pruebas para decirlo, pero probablemente sí, solamente que no había en redes sociales, solamente que no se publicaba absolutamente todo. Obviamente, si es que vemos de 40 años para atrás, probablemente vemos otro tipo de clases políticos, pero yo no creo que todos sean santos de mi devoción. Y probablemente la transición ha sido lo que más ha afectado, o cómo se ha hecho y todo lo que se ha publicado.
¿Tu escuela de formación política puede prometer, que yo no creo que pueda, pero por eso te lo pregunto, que se eviten todos estos temas de corrupción, de intereses, de peculado, de abusos de poder, de tiranías, de dictaduras, Venezuela, Nicaragua? ¿Por qué estamos viviendo en este continente, que es Latinoamérica o América entera, donde manda tanto el populismo, donde manda tanto, porque tú me das esto, yo te doy esto? ¿Por qué la política se ha convertido no en el arte de servir, como tú has dicho, sino en el arte de beneficiarme a mí mismo y a los míos? Sí, en efecto, no tengo cómo prometer aquello porque yo respondo básicamente por mis actos, ¿no? Entonces, si que no se Más no puede por los prometer actos aquello, entonces que si el no se resto que puede la gente prometer haga. aquello, ¿cómo se limpia la política, Jorge? Si es que son más dignos, o se visten más bonito, o son más educados, o conocen más la Constitución, pero siguen robando, yo tampoco los quiero, digo yo. Desde, desde dos formas, desde estar completamente capacitados, y ya te digo, y no tengo cómo prometerlo porque no puedo responder por toda la gente que ha salido, ¿verdad? Porque no sé mañana o más adelante si alguno de ellos caiga o cometa un acto de corrupción o no, del tamaño que sea, porque corrupción no es solamente poner la medicina con sobreprecio o robarse bienes del Estado. Corrupción es el hecho de que no quieras pagar impuestos, de que no quieras pagar la multa, de pasarte la roja, de pasarte el semáforo, no respetar el paso cebra. O sea, hay un montón de niveles de corrupción y no solamente los que vemos ahora. Pero justamente lo que buscamos es aquello, ¿no? Y lo bueno que tiene esta escuela de formación política, que en eso sí te puedo dar garantías, es que mejoramos la masa crítica. Y que el momento de mejorar la masa crítica, pues fácilmente, o cualquier mecanismo que queramos implementar mañana o más adelante para evitar este tipo de cosas, sean completamente sin perdón. Es decir, si tú mañana caes en un acto de corrupción, que pagues absolutamente lo que tengas y desde ahí que pienses dos veces para poder o lograr cometer un acto de corrupción. Socialmente eso es, no te digo que es difícil o no te digo que es imposible porque lo podemos lograr hacer, pero también toma trabajo, toma tiempo y obviamente pues la idea es que en 2, en 3 generaciones podamos tener realmente una generación que no solamente sea en el mundo, porque la corrupción no solamente está implantada, no está implementada solamente en el Ecuador, mi querido Ricardo, la corrupción está en todo el mundo entero. Casos como los que vemos en Ecuador, los vemos en España, los vemos en Estados Unidos, lo vemos absolutamente en todos lados, pero que los mecanismos que nosotros mañana o más adelante tengamos sean justamente quienes te hagan pensar 2 y 3 veces en caer en actos de corrupción, en donde la ciudadanía, porque esta escuela también le pertenece a los ciudadanos, porque no es adoctrinamiento ideológico, es decir, de cualquier línea o de cualquier partido político, no es que yo te voy a enseñar solamente lo de ese partido político, sino voy a capacitarte como ciudadano, donde tú mañana también, si hoy tenemos legislación y tenemos normativa para ejercer un control de participación ciudadana o control social, lo hagamos y lo hagamos sin el ánimo de ser la piedra en el zapato de un mandatario u otro porque nos cae bien o porque nos cae mal, simplemente porque no es la forma en la cual nosotros queremos o hemos creído que debemos hacer las cosas y que esto nos ayude a nosotros a crear una mejor sociedad. El camino está trazado, como te dije, el tiempo nos dará mañana o más adelante la razón, pero no tengo garantías de que mañana alguien de los que se forma en esta escuela de formación ciudadana o alguien de los que se haya formado cometa actos de corrupción o no, porque esto no es catequesis, ¿no? No es una religión como tal, sino es básicamente empoderarte dentro de todo este arte de servir, dentro de todas estas herramientas que, como te digo, pueden ser ampliadas sin ningún problema, pero que entiendas lo bonito que es utilizar a la política y empezar a limpiar un poco el nombre de la política, que no es la dañada, sino la clase política o los seres humanos que están involucrados en la política, que buscan no servir al pueblo, no servir a sus ciudadanos, no servir a sus mandantes, sino servirse a ellos para mejorar solamente su estilo de vida. Y cuando las personas que se involucran en política cambien esa forma de pensar, cambien ese chip, este cambio de vida no solamente viene para ellos, sino que también viene para el resto de sus ciudadanos y también de su entorno primario, sino viene absolutamente de una ciudad, de un país, de un cantón, de un pueblo o de una provincia entera. Es posible hacer eso, Ricardo. Es posible hacerlo, pero obviamente con mucha capacidad, o si no estás con la capacidad, al menos de tener a tu lado un equipo de trabajo que sepa cómo asesorarte y cómo guiarte en beneficio de los y las ecuatorianos. Jorge, tú como creador y fundador de una escuela de formación política, ¿te animarías a decir públicamente tu preferencia política?
¿Te refieres de algún candidato ahora No, me refiero o a por qué algún línea tipo de me llamó más? ideología, derecha, izquierda, capitalismo, liberalismo, progresismo. No, No, yo me identifico más con la línea del centro. la línea del centro. Sí, que prevalece mucho más el ser humano por encima de cualquier cosa y que recoge lo bueno de la izquierda y lo bueno de la derecha. Claro está, el centro también tiene un problema, al estar justamente en el centro y al no tener una posición radical sobre algunas de las cosas, a veces tiendes a decirte, bueno, este está aquí o no está aquí, está acá o está acá, con quién mismo está. Pero me identifico mucho más con esa ideología, aunque independientemente de que no soy creyente en las ideologías políticas. Porque para mí, o desde mi perspectiva, las ideologías políticas lo que han hecho es separar al mundo y ponerte en un contrario. Es decir, si tú eres de derecha y yo soy de centro, yo te ataco porque tú eres de derecha y yo soy de centro. Cuando en sociedad no pasa aquello, es sano que tú pienses o tengas un pensamiento más dedicado a la empresa o más dedicado a la parte social y no tanto al capital. Es normal y es justo eso es vivir realmente en democracia como tal, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, me identifico más con esto y te reitero, aunque considero que las ideologías políticas separan al mundo, separan absolutamente a los ciudadanos, así como creo que en Ecuador particularmente no tenemos ideologías políticas, porque vemos a gente que se pinta de un color, por llamarlo de alguna manera, de alguna ideología, y después antes eras de izquierda y ahora te cambias el nombre porque las izquierdas están dañadas y están manchadas con actos de corrupción y te cambias a progresistas. Antes eras de derecha o de extrema derecha, apoyabas 100% el capital, pero como la sociedad se ha ido cambiando, ahora ya eres de centro derecha, ¿no? O ahora te inventas estos términos como demócrata cristiano, republicano, yo soy demócrata solamente, o soy demócrata social. Te inventas absolutamente cualquiera de estas ideologías o cualquiera de estos inventos que no están mal, pero te digo que desde mi perspectiva no ayudan y así no se construye democracia, porque el problema más grande que ha tenido el mundo entero es esta división de clases sociales o de clases ideológicas, en donde si mañana llega un gobierno de izquierda, se gobierna, entre comillas, para la gente de izquierda, pero también hay gente de derecha que vive en un determinado país. No nos vayamos a la región, no nos vayamos a Argentina, no nos vayamos a Chile, quedémonos aquí en Ecuador. Cuando llegó el presidente Correa con la línea de izquierda, hoy llamada línea progresista, no solo gobernaba para la gente progresista, gobernaba también para la empresa que daba o que sigue dando incluso 9 de cada 10 empleos como tal. Se gobernaba también para los estudiantes, se gobernaba también para las pequeñas y medianas empresas, en fin, se gobierna para todos y en democracia absolutamente actuamos todos, Ricardo. Jorge, en tu visión como estratega político, ¿cómo ves las elecciones que se vienen en febrero? Mira, están bastante complejas. Al día de hoy, y hoy que tuve una entrevista en Universidad Católica Televisión con el doctor Alberto Franco, está completamente compleja y la elección está para cualquiera hoy por hoy. De hecho, no tengo cómo asegurar que va a haber una segunda vuelta porque ese porcentaje de ausentismo que te comentaba al inicio, de tener cerca del 65, 60, 70%, puede marcar la elección mañana o más adelante de forma abrupta. Es decir, hoy hay 3 candidatos que la están peleando. Lazo por el candidato de la derecha o de centro derecha, y por el lado de la izquierda tú tienes a Yacu Pérez y tienes el binomio de Arauz Rabascal. Correcto. Entre esos 3 está la pelea presidencial para el 2021. El resto no tiene ni siquiera el 3%. Hoy acabo de revisar encuestas de algunas firmas importantes y serias y ninguno alcanza ni siquiera el 3%. Pero estos porcentajes de ausentismo o estos porcentajes, perdón, de indecisión de voto abarcan arriba del 60%. Eso es altísimo y como te decía al inicio de la entrevista, es un fenómeno nunca antes visto hoy por hoy en la elección. Y creo que al final de cuentas me da de cierta... Según las encuestas ¿Perdón? que leíste, ¿quiénes son los favoritos, Jorge? ¿Quién está primero, segundo y tercero? En orden. Va a depender de quién pague la encuesta, para serte honesto. Va a depender de quién pague va a depender de quién pague la encuesta, pero en todo caso, las que he revisado, ya te digo, están los 3 que te menciono. Algunos ponen primero a Lazo, otros en segundo, otros lo ponen tercero. No es la única encuesta que he revisado, pero entre esos 3 está el mayor porcentaje. Por arriba del 15% tienen esos 3 candidatos y entre ellos está la pelea. Pero hay un 60, un 70% de indecisos a 4 meses y medio de elección que, como te digo, puede volcar absolutamente cualquier elección o cualquier panorama. Podríamos tener una sola vuelta, como podríamos tener segunda vuelta. Hoy no es garantía absolutamente nada
de esto. Y por la misma experiencia que te digo que he vivido en campañas anteriores, es un fenómeno no antes visto, porque antes tú tenías 25, 20, 30%, no más allá de eso, de indecisos a 4 meses y medio de una elección, donde tú sabías ya quién era el candidato ganador, y lo que hacías como ciudadano, como parte de X, Y, Z determinado grupo, es buscar algún tipo de acercamiento para treparte la camioneta, ¿no? En la consultoría política se llama en el fenómeno Onderwagon, pero que te montas en la camioneta ganadora, te montas en el carro ganador para irlo impulsando. Pero hoy está cerrada la elección, los candidatos al final de cuentas no entienden cómo se mueven los ciudadanos, y creo que también hay otro componente importantísimo del cual no sé si no se han dado cuenta o no están trabajando en construir una propuesta para los jóvenes. Los jóvenes son para esta elección alrededor del 50% del electorado, es decir, de esos 13 millones y medio de votantes habilitados para los sufragios del 2021, el 50% de esos son jóvenes. Y los jóvenes no quieren una sola cosa, quieren un montón de cosas que es difícil apuntalarla en una sola propuesta. Es decir, quieres, por un lado, Internet, también quieres emprendimiento, también quieres modalidades nuevas de trabajo en donde tú puedas trabajar desde tu casa, o hoy por hoy puedas trabajar desde tu teléfono celular, desde tu computadora, desde tu laptop, o que te vayas adaptando a estas nuevas aplicaciones o a estas nuevas formas de trabajar como tal. Los jóvenes no quieren trabajar 8 horas dentro de un espacio, dentro de una oficina, se niegan a aquello, son rebeldes ante esa parte del sistema, y el Estado ecuatoriano, la propuesta de los candidatos tiene que ir justamente enfocada a eso, a cómo yo suplo esa necesidad o esa inquietud que tiene este electorado para darle a ellos solución a uno de estos problemas. No te digo cosas como la educación, que también buscan en algunos, y dependiendo de los niveles, algunos buscan gratuidad, algunos buscan que la educación pública sea completamente de buena calidad, pero que al final de cuentas no entienden todavía cómo conquistar este electorado, y teniendo jóvenes dentro de las listas, no necesariamente va a ser que los jóvenes terminen votando por uno que otro candidato, porque también se dan cuenta que en la mayoría de las listas, quienes encabezan la lista no son jóvenes, quienes encabezan la lista son directamente personas que ya han pasado por la vía pública, que tienen una larga trayectoria en la vía pública, y este famoso discurso del recambio generacional queda simplemente en letras muertas, queda en un papel escrito, pero que al final de cuentas en la praxis no funciona, Ricardo. Jorge, te quiero hacer una pequeña dinámica con tu experiencia. Yacu Pérez, yo insisto, para mí va a ser el tercero que vaya rondando, pero yo creo que va a ser entre Lasso y Arauz, y si tuviera que jugarme la que va a haber una segunda vuelta, va a ser Arauz-Lasso. Es lo más probable, si es que hay una segunda vuelta, cabe recalcar. ¿Qué le ofrece? Ha habido tanto odio, tanto separatismo en estas dos situaciones. Están los que quieren a Correa, que van a ser los que voten por Andrés Arauz. Lo hemos repetido muchísimas veces, pero nunca te hemos tenido, Jorge. Y están pues los que quieren a Lasso, que yo creo que es un porcentaje muchísimo menor a los que quieren a Correa o Andrés Arauz, pero se completa o se complementa para que sea pareja la situación. Simplemente los que van a Correa se pasan directamente a Lasso. Yo creo que Lasso va a ser un candidato que la mitad lo quieren y la otra mitad votan por él porque no quieren que regrese Rafael Correa al país. Y eso es lo que más o menos se coquetea cuando tú dices a Andrés Arauz, dicen que van a indultar a Correa o que le va a dar otra oportunidad para que regresen, para que se le quiten los 8 años de cárcel a todas las personas que estuvieron en su momento en Alianza País y recibieron dineros de Odebrecht. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Quitando el odio, quitando las negatividades, ¿qué crees que le ofrece Lasso y Arauz al país? Cada uno, dime 2 cosas que tú crees que en un futuro gobierno podría Arauz positivamente ofrecerle al país. 2 de Arauz y 2 de Guillermo Lasso. Creo que lo que podría ofrecer Arauz dentro de la perspectiva, y al menos de las cosas que he leído, primero es innovar en el tema económico. ¿Y por qué te digo innovar en el tema económico? Porque la moneda electrónica o la billetera electrónica está en el mundo entero, y no tenemos cómo hacernos de la vista gorda aquello. En algunos países tú pagas con moneda electrónica, no te digo Bitcoin, pero pagas con moneda electrónica de manera virtual. De hecho, hay estudios en donde te invitan a imprimir ya menos cantidad de billetes. Primero por la contaminación que esto causa, y absolutamente otras. Es más barato tener moneda virtual, tener moneda electrónica, que tener una moneda de papel físico, de papel moneda como tal.
Y lo segundo que creo que la candidatura de Arauz podría darle al país, arrancando por él, creo que sería el fortalecimiento de la institución pública. Es decir, en el gobierno del presidente Moreno, lo público se ha vuelto a ver feo. Lo público se ha vuelto a ver que no sirve, que no funciona. ¿Pero por culpa de él? Pregunto. A mí me parece que es por un mal manejo del gobierno del presidente Moreno. Uh-huh. Me parece que es por culpa de un mal manejo del presidente Moreno exclusivamente, y que obviamente él ha sido la mejor campaña que ha tenido la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque lo has tenido en el imaginario colectivo absolutamente durante todo este programa. Ojalá y regrese con Arauz o regrese con el mismo Guillermo Lasso, un plan nacional del buen vivir, o como lo quieran llamar, plan de desarrollo anual, plan de desarrollo a largo plazo, como sea, porque si nosotros nos damos cuenta y dejando de lado las ideologías o dejando de lado el odio o la simpatía con uno que otro movimiento, el Plan Nacional del Buen Vivir lo que marcaba, al final de cuentas, era el camino, mi querido Ricardo, en educación, en vialidad, en productividad, en salud, por darte simplemente 4 ejemplos de cuáles eran los objetivos que tenemos que alcanzar como país, como tal. Y lo fácil hubiese sido que el siguiente mandatario, es decir, el presidente Moreno, recoja ese insumo y te diga, por ejemplo, si en educación no cubrimos el objetivo que era 50% de dotar de infraestructura pública de buena calidad, ¿qué nos faltó para completar ese 50%? Nos faltó dinero porque vino el desplome del precio del petróleo, nos faltó consolidar alianzas público-privadas, nos faltó plata, nos faltó stakeholders, como tú lo quieras llamar, perfecto. Yo como gobierno lo que voy a hacer es alcanzarlo. ¿Por qué? Porque esas eran prácticamente las métricas para marcar políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo. Políticas de Estado que hoy por hoy en Ecuador no tenemos y que son necesarias y que son imprescindibles tenerlas como tal. Y por el lado del señor Lasso, obviamente, una de las fortalezas que él tiene, al menos de las que veo también, es esta generación o este fenómeno de generación de empleo, que todavía no me cuenta cómo lo va a hacer, porque también fue parte de su promesa de campaña, pero que para mí sí sería importante revisar cómo lo voy a hacer, cómo voy a dinamizar la economía, cómo voy a generar, cómo voy a inyectar capital, si voy de repente a limitar o voy a abrir mercado o voy a abrir participación a las inversiones extranjeras como capitales ángeles, como capitales semilla, que pueden tranquilamente apostar a la innovación. ¿Qué voy a hacer en el sentido de la innovación como tal? Y de ahí la otra propuesta que rescato también del señor Lasso, aunque no me cuenta todavía cómo la va a hacer, es al tener un vicepresidente que viene de la salud, por ejemplo, cómo él va a mejorar el sistema de salud pública, entendiendo que producto justamente de la pandemia, producto del coronavirus, si así lo quieres llamar o si así lo queremos catalogar, la mayoría de gente también no quiere morirse, quiere un sistema de salud pública eficiente, que hoy por hoy no lo tenemos. Y si tú me propones mejorar el sistema de salud pública, perfecto, cuéntame a mí cómo lo vas a hacer. Esto me va a costar más, esto me va a costar menos, voy a tener que pagar más por acceder a una clínica, voy a ampliar la infraestructura dentro de los hospitales, dentro de la cobertura que tengan los hospitales. No te hablo de convertir hospitales ABC como en la época de Correo, que en algún momento también se crearon hospitales sin tener absolutamente ningún objetivo a corto, mediano y largo plazo, sino que se construyeron porque había el dinero para hacerlo, independientemente si tuvo o gozó mañana o más adelante de corrupción o no. No tengo pruebas de aquello, pero sin embargo creo que en muchas de estas formas a veces no se pensó en construir al corto, mediano y largo plazo, sino es hoy hay el presupuesto y hacerlo. Entonces, de esas 2 candidaturas creo, pero lo que más me preocupa, mi querido Ricardo, después de haber contestado tu pregunta, es básicamente que el discurso político se termine convirtiendo en una lucha de clases sociales y en una lucha de odios. Es decir, si bien es cierto, se redujo esta sábana de 19 precandidatos, de 19 candidatos que teníamos previamente o antes de las elecciones, hoy tenemos 16, 6 hasta el día de ayer calificados, y el CNE tiene que seguir calificando en el transcurso de estas semanas, candidaturas, que si bien es cierto, esto no enriquece la democracia, pero esta misma ampliación de candidatos termine reduciéndose a 2 o 3 candidatos que hoy tienen mañana el electorado. Entonces, se reduce así la dispersión del voto, pero más bien pasamos de la dispersión del voto a una lucha de clases sociales.
y a que el voto sea directamente de izquierda versus derecha, del rico versus el pobre, de quién tiene más, quién tiene menos, que eso no es sano para el Ecuador, no es lo que el Ecuador necesita en este momento, no es lo que necesitamos los 18 millones de ecuatorianos para salir de esta recesión económica que la vivimos todos y que hemos visto negocios de amigos quebrar, hemos visto negocios así mismo que han resurgido o que han salido producto de la pandemia en búsqueda de llevar mañana o más adelante el pan a cada uno de los hogares, Ricardo. Entonces, creo que eso también lo aprovecha muy bien Yacu Pérez como un outsider, y en la medida que él se pinte o que él se venda como un outsider sin pelearse con estas dos ideologías, como entre el rico y el pobre, entre quién tiene más y quién tiene menos, él pueda sacar ventaja y podría dar una sorpresa, ¿no? Estoy lucubrando, pero es un escenario que también está planteado al estar estos tres candidatos en la pelea como tal. Jorge, ¿tiene favorito entre los tres candidatos? Honestamente no. No porque ninguno de los tres mueve mis expectativas o ninguno de los tres ha cumplido mis expectativas. ¿Y por qué te digo esto? Te lo puedo citar rápidamente, ¿no? En el caso de Andrés Arauz, si bien es cierto implementar moneda electrónica, sí es bueno, pero no con los fondos del Banco Central, sino que tiene que estar respaldada con moneda que lo tengamos todos los ecuatorianos. Y crear una moneda virtual sin respaldo, mañana más adelante podría crear una inflación terrible en el país y podríamos tener una catástrofe como tal. Hay que entender rápidamente que hay que darle seguridad jurídica a la empresa extranjera y a la empresa local para que invierta en el Ecuador, más no que quieras cazar estos dineros que están afuera producto de tu trabajo. Y si es así, pues tú tienes todo el derecho, Ricardo, si mañana tienes una fortuna, de tenerla en el país que tú quieras, en donde tú quieres, en donde te paguen mejor y en donde tú percibas que tienes seguro aquel dinero. Pero esas cosas son las que obviamente no me agradan. Y te insisto, del lado de la candidatura de la derecha, tampoco veo con opciones claras de a mí me tienes que contar o me tienes que conquistar con el cómo. Si tú me das una explicación racional y eficiente de cómo lo vas a hacer, yo te podría decir, ¿sabes qué, Ricardo? Perfecto, yo te creo. Tú tienes credibilidad porque tengo la data, porque analizo, porque me doy el tiempo de leer la propuesta y digo, ok, perfecto, ¿qué va a pasar mañana más adelante con estos dos candidatos que nadie ha salido y empieza a hablar directamente de la nueva deuda pública que tenemos con el Fondo Monetario Internacional? Esa deuda la vamos a terminar pagando todos los ecuatorianos. ¿Quién habla de los problemas que tenemos o los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos ha presentado? Hace una semana atrás se presentó justamente un fallo sobre la pelea entre las tribus Guaurani y las Tagaderes y las Taromenani, como tal. Y eso mañana o más adelante va a implicar que le metan mano al presupuesto general del Estado, porque no las paga el gobierno o el mandatario sobre el cual fue demandado, la paga el Estado ecuatoriano. Y eso mañana o más adelante es quitarte efectivo, quitarte plata de lo que tú tienes presupuestado como tal para poder cubrir necesidades básicas que, te insisto, todavía sigue siendo sorprendente para mí que en Ecuador, en pleno siglo XXI, con lo digital encima, todavía estemos hablando en ciertas ocasiones de servicios básicos, ¿no? De que no tenemos ni siquiera cubierta agua, luz, por darte una cosa, y no se diga ni siquiera el Internet, que producto de la pandemia, algunos niños también se han quedado sin estudiar y que los mandatarios no hacen absolutamente nada. Los que vivimos en la parte urbana no tenemos la misma realidad que los que viven en la zona rural y que muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a una computadora, ni siquiera ellos tienen acceso al Internet. Entonces, ¿qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Qué va a pasar con esos chicos que no gozan directamente de estas bondades y en donde el siguiente gobierno lo que tiene que empezar es a reducir justamente esta brecha? Y sobre el caso de Yacu, para no dejarlo afuera, no creo ni veo tampoco factible por parte de él que, por ejemplo, le digan no a las concesiones. Si no tenemos un Estado, si no tenemos presupuesto para invertir, las concesiones son sanas, las concesiones son buenas en tanto y en cuanto las reglas del juego estén completamente claras para todos y que todos podamos aprovechar y que la mayor cantidad de recursos se quede en el Ecuador, no se quede en la petrolera o en la empresa privada. O si no son concesiones, a través de alianzas público-privadas, también se puede sacar beneficio y se exploten los recursos, ya sean naturales, pero de manera responsable, no de manera atroz como ya hemos visto que ha sido la explotación del petróleo en el Ecuador. No se diga también la minera, que aunque no está regulada, vemos zonas en la parte de Saruma, por darte simplemente un ejemplo, en donde destrozan absolutamente
el medio ambiente por sacar y explotar todos los recursos sin regulación alguna. Entonces, tampoco creo aquello, porque tenemos que ver como Estado ecuatoriano los mejores mecanismos, las mejores formas y los mejores caminos, corregibles, claro está, pero que tengamos esa facilidad de obtener estos recursos para que asimismo estos recursos se vean traducidos mañana o más adelante en obra pública, en educación, en salud, en vialidad, en internet, en agua, en luz, en fin, en donde el Estado ecuatoriano mañana o más adelante ponga sus puntos a favor. Así es. Bueno, me quedé con unas preguntitas. Te quiero hacer la última rapidito, que se nos acaba la entrevista. Tú dijiste en esta charla, precisamente de TED en Quevedo, que tú trabajaste en una entidad pública y a diferencia de las entidades privadas, en las entidades públicas hay mucha competencia desleal, hay muchos chismes y falta de capacidad de autoridades. ¿Te podrías explayar en un ratito de tiempo mínimamente en esto? ¿A qué te referías exactamente con esto? Mira, en la parte pública, ojo, no creo que no suceda en lo privado, ¿no? No creo que no suceda en lo privado, pero al final de cuentas en lo privado tiene menor importancia que en la parte pública, ¿no? Y es decir, en la parte pública, algunas personalidades, incluso a gente que está cercana a la autoridad de turno, le tiene miedo que gente con capacidad brille. Claro. Porque inmediatamente lo que quieren es amilanar tu carrera o lo que quieren es manchar tu carrera. Entonces ahí vienen y se inventan chismes, cuentos, pero no porque tengan un sentido, simplemente porque les molesta tu luz, porque les molesta que tú brilles. Y eso no es sano en una institución pública, porque las instituciones públicas tienen que dejar de estar compuestas por el amigo, el primo, el cuñado, la vecina, el vecino, el amante, la moza, el mozo, sin todo este tipo de cosas, y que realmente esté la gente más preparada para sacar adelante la administración pública. En la medida que el mandatario entienda aquello, se va a rodear de gente que no lo aplauda como foca, sino de gente que realmente sea crítico con él y le diga a la autoridad de turno, presidente, prefecto, alcalde, alcaldesa, oiga, por aquí no viene el camino. Cuidado con hacer esto porque nos equivocamos y eso no es lo que usted prometió en campaña o eso no es lo que la ciudadanía quiere, mi querido Ricardo. Esas cosas obviamente las vamos a ver ahora en este Congreso de Comunicación Política que tiene fecha el 15 y el 16 de octubre, es decir, el jueves y el día viernes, vía digital, en donde con 11 expositores de toda Hispanoamérica, desde Argentina, Colombia, Ecuador, España y otras nacionalidades más, vamos a conversar justamente sobre estas estrategias para ganar la elección, pero también para gobernar. Porque una vez que ganamos, independientemente del margen con el cual ganemos, gobernamos absolutamente para todos, para todo el pueblo, para toda la nación o para todo el país. Entonces, a través de la plataforma www.gobernar.com.c tienes acceso a la misma plataforma, te inscribes en este congreso que es escaramudico por ser vía digital. Y digo, ¿por qué ser vía digital? Porque en 2 ocasiones anteriores organizamos el congreso de manera presencial, en una universidad, con el aval de una universidad reconocida y prestigiosa de Guayaquil, ubicada en el campus también de San Borondón, en donde trajimos a estos 16, 15, en algún momento llegamos a ser hasta 20 expositores de toda Hispanoamérica, donde tocaba comprar boletos, tickets, hospedaje, avión, que hoy por hoy lo digital te lo resume, ¿no? Y no tienes que tenerlo, no tienes que costearlo. Entonces, por la suma módica de $25, tú tienes acceso a estos 2 días de capacitación constante, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un break de aproximadamente de 12 a 1 de la tarde. Te puedes capacitar con los 10 ponentes o los 11 ponentes de toda Latinoamérica influyentes en la comunicación política como tal. No son todos los ejes que se trabajan en una campaña, no son todos los ejes que se trabajan en un gobierno, pero al menos son los principales. Y te los puedo citar rápidamente en el caso de investigación, liderazgo, operación de campaña, estrategia de comunicación, relaciones públicas, políticas públicas que también tenemos a cargo, las nuevas tecnologías que también son importantes. Hoy que lo digital, como te comenté al inicio, llegó para quedarse, a través de qué forma o a través de qué mecanismo yo tengo contacto con la ciudadanía y cómo resuelvo sus problemas. También tenemos la charla de tecnopolítica, en donde revisamos justamente cómo rentabilizar el voto a través de una campaña completamente digital, a través de cualquier red social. Esos son los que vamos a tocar como te digo, con expertos de toda Hispanoamérica, el 15 y el 16 de octubre, a través de la plataforma www.gobernar.com.c.
Jorge, fantástica entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos en las próximas semanas poder tenerte para seguir hablando de política. Seguramente, Ricardo. Encantado y cuando tú gustes. Análisis en tiempos del coronavirus.